Bueno, durante esta semana ha tomado fuerza la idea de una eventual candidatura presidencial que analizábamos respecto a lo que ocurre en el Frente Amplio y que tiene que ver con la búsqueda de ese vacío, sobre todo con la definición tomada por Beatriz Sánchez de no ir en esa, por lo menos, carrera, ya que ella ha tomado la definición, como sabemos, de ir en el caso de la constituyente. Vamos a conversar a esta hora del tema. Tenemos la comunicación con el senador de Revolución Democrática, Ignacio Latorre. Juan Ignacio Latorre, ¿cómo está? ¿Qué tal, senador? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Bien interesados también en lo que ocurre en esta búsqueda, en esto que se ha denominado un cierto vacío de figuras presidenciales, pero ha surgido su nombre. ¿Esto ya sería y generaría consenso al interior de Revolución Democrática? A ver, es una discusión que tenemos que dar. La Directiva Nacional de Revolución Democrática va a abrir un proceso de base, un proceso de discusión democrático, participativo, y donde tenemos que zanjar no solamente una eventual precandidatura, sino que también qué camino estratégico tenemos o queremos adoptar. Por ejemplo, la pregunta si queremos ser un gobierno y conformar un gobierno de coalición, ¿no? Con mayorías sociales, políticas, con otros bloques de la oposición. Por ejemplo, lo que hoy día es Unidad Constituyente, lo que hoy día es también el PC, Chile Digno. Y esa discusión ya la estamos dando al interior del partido, pero ahora se va a abrir un proceso formal, digamos, de definición. Y yo lo que he dicho es que si mi nombre genera consenso mayoritario al interior del partido, yo estaría disponible para asumir ese desafío colectivo, pero tendremos que dar esa discusión al interior de Revolución Democrática y también, obviamente, al interior del Frente Amplio. ¿Y qué nos motiva a asumir ese desafío y qué espacio se viene a ocupar? Porque hay algo que es innegable, que hay muchísimos nombres, tal vez como nunca antes en la historia de nuestro país, en este momento, como figuras presidenciales. A ver, me parece que es muy importante, más allá del casting de nombres y cuánto prenden o no prenden en los medios y en la y todo aquello, es que demos la discusión sustantiva. Y para mí la discusión sustantiva tiene que ver con lo programático, tiene que ver con el objetivo del periodo, que es formar un gobierno de coalición de mayorías que supere a la derecha, que derrota a la derecha, que acompañe el proceso constituyente, que para mí es la elección más importante que vamos a tener este año, la del 11 de abril, con los constituyentes. Entonces el próximo gobierno tiene que acompañar ese proceso constituyente, pero al mismo tiempo diseñar un programa que comience las transformaciones que el pueblo de Chile demanda desde el 18 de octubre, con la pandemia, etc. Esa es la discusión sustantiva. Y creo que el mejor mecanismo para esa definición es una primaria amplia presidencial de los bloques opositores que tengan la disposición a formar este gobierno de coalición. Si no existieran las condiciones, no hay voluntad política para aquello, bueno, tendremos que ir a primera vuelta y transformar tal vez la primera vuelta en la gran primaria presidencial, pero siempre con esa búsqueda de entendimiento programático de cara a una eventual segunda vuelta. Y ahí ese factor respecto a qué va a definir si el Frente Amplio o la alianza por lo menos que se dio con mira a la constituyente con el PC va a ir a una primaria amplia que incluye obviamente unidad constituyente o directamente una primera vuelta. ¿Dónde estarían esa, podríamos decir, posibilidades desde el punto de vista programática que puede definir la decisión y la definición que se tome políticamente? Porque también usted decía, lo que está detrás es derrotar a la derecha, pero ese es un foco que siempre también estuvo el momento de hacer una lista con mira a la constituyente y tampoco se dio eso, más bien hay varias listas. Entonces, ¿qué asegura que esto no se vuelva a repetir y sí se pueda dar en la presidencial o en las parlamentarias? A ver, en política yo creo que nadie te puede garantizar nada, no hay cheques en blanco en ese sentido, sino que son procesos que hay que construir. Finalmente, lo constituyente hubo una opción de ir en dos listas. En cuanto a las fuerzas opositoras, digamos, ¿no? Nosotros como Revolución Democrática estuvimos siempre disponibles a ir en una sola lista, estuvimos en todas las conversaciones, pero finalmente se dio que vamos en dos listas. Sin embargo, en términos de contenidos constitucionales, en términos de un reglamento democratizador del proceso constituyente, es una conversación que sigue abierta y una eventual integración en esa convención constitucional de las distintas fuerzas opositoras y además con el mundo independiente, con los escaños reservados para los pueblos originarios, tendrá que haber un entendimiento y coordinación
porque se requieren 2/3 para aprobar cada una de las normas de la nueva Constitución. Yo creo que cada ciclo, cada proceso tiene sus desafíos. Lo presidencial es otro desafío, lo programático de cara a lo presidencial es un desafío importante. Nosotros como Frente Amplio tenemos un programa que originamos participativamente en el 2017, que lo encabezó Beatriz Sánchez, pero que fue un proceso abierto a la ciudadanía, también con trabajo técnico, con trabajo muy, muy serio, riguroso, que yo creo, en mi opinión, está plenamente vigente. Obviamente hay que actualizarlo, hay que mirarlo a la luz de todo lo que ha ocurrido en Chile estos años, insisto, con el estallido social, la pandemia, los desafíos de transición ecológica, los desafíos de garantizar derechos sociales, los desafíos de construir un nuevo sistema de seguridad social, los desafíos del feminismo, etc. Son desafíos que están plasmados en ese programa del 2017, pero que tendremos que actualizar. Ese programa está vigente y lo ponemos a disposición de esa construcción. Lo que yo creo que es una discusión que tenemos que, insisto, zanjar democráticamente al interior de Revolución Democrática y al interior del Frente Amplio es la voluntad política de un gobierno de coalición transformador que derrote a la derecha en el próximo ciclo. ¿Y ese gobierno de coalición hasta dónde llega, hasta dónde cabe? Porque se ha mencionado, por ejemplo, la figura de Paula Narváez, el mismo diputado Crispi también dijo que en su caso, con su figura, con su nombre, se podría sostener algún tipo de conversación política. ¿Llega hasta ahí, hasta la figura de Paula Narváez como posible carta del PS? Bueno, me parece que es muy interesante el posicionamiento de Paula Narváez, también el del alcalde de Recoleta, del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Yo creo que ahí puede haber un entendimiento entre esos mundos, el Frente Amplio, el PC, el PS, Unidad Constituyente. Pero por eso yo creo que esa definición tiene que ser una definición democrática, en una primaria amplia. ¿Pero llega hasta el PS? O sea, pensando en un Heraldo Muñoz, en las otras candidaturas que también están en la democracia cristiana, la senadora Rincón, ¿con ellos no cabría este gobierno de mayor consenso? A ver, mi opinión personal, insisto, es mi opinión y tendremos que discutirlo, pero creo que para nuestro mundo, creo que representar una sensibilidad dentro de Revolución Democrática, del Frente Amplio, facilita mucho más las cosas. Un nombre como el de Paula Narváez, si es que ella se impone en unas primarias o no sé qué mecanismo tendrán o van a definir en unidad constituyente, pero si ella es la carta de ese sector, me parece que facilita mucho más un entendimiento de este tipo que si fueran otras figuras. Pero insisto, esa es mi opinión personal y es parte de la estratégica que tendremos que dar. Si es que nos enfrentamos a una primaria amplia o bien vamos todos a la primera vuelta, pero creo yo, la conversación programática tiene que darse desde ahora. No nos puede pasar lo que nos ocurrió en el 2017, que de cara a una segunda vuelta, recién las elecciones se dieron ahí, cuando ya había que definir en segunda vuelta. Yo creo que hoy día tenemos que generar las condiciones por una responsabilidad histórica con el país, de entendimientos programáticos, de compromisos programáticos explícitos, y eso se puede dar perfectamente. ¿Y usted cree que esa disposición la tienen otros partidos, aparte de Revolución Democrática, que hemos escuchado precisamente mencionar el nombre de Paula Narváez? Porque también, sobre todo, por ejemplo, el Partido Comunista se enfatiza en que se quiere romper con cualquier tipo de vínculo con lo que fueron los gobiernos de la concertación, de que probablemente ahí no está esta necesidad transformadora de la cual hablan respecto a los cambios al modelo. Entonces, hay mayor reticencia, uno entiende, en otros sectores a una alianza con figuras como la que podría ser la de Paula Narváez. A ver, usted me pregunta si esto es un consenso transversal en el Frente Amplio. Es una discusión abierta. Yo lo he conversado transversalmente con varias personas de las distintas orgánicas del Frente Amplio, pero creo que lo tenemos que discutir democráticamente con las bases y tomar una definición estratégica y también, obviamente, de los nombres, las precandidaturas y el mecanismo para zanjar nuestro representante. En ese sentido, yo a disposición de una definición colectiva. Trata de una ambición personal. Y respecto al Partido Comunista o Daniel Jadwe, el mismo Daniel lo ha dicho, he escuchado a otros dirigentes del PC también decir que ellos estarían disponibles a unas primarias amplias con Paula Narváez. Me parece que hay que poner por delante aquello que nos une más que aquello que nos divide más en esta definición presidencial.
la cual tiene segunda vuelta. O sea, no es, yo desdramatizaría si es que no hay un entendimiento para unas primarias amplias. Yo estoy planteando que ese es un camino, pero perfectamente, si no están las condiciones de aquí a julio, julio son las primarias legales, podemos transformar la primera vuelta en una gran primaria de la oposición. Pero insisto, el diálogo programático, el compromiso programático, al menos de los mínimos comunes, donde hay acuerdo, creo que tenemos que iniciarlo desde ahora, profundizarlo y transparentarlo también con la ciudadanía. Yo creo que tiene que ser un trabajo no solo técnico de los centros de estudio, de las fundaciones que están a disposición de esa conversación, sino que también y fundamentalmente con la sociedad civil, con el mundo independiente, con el mundo social, con la ciudadanía. Yo creo que de ahí tiene que construir un programa transformador para el siguiente ciclo. Senador, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de abordar el tema. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que esté bien.